texto, el panorama de la Biblia. Ya con calma lo vamos a ir leyendo y vamos a ver por qué de qué se trata la Biblia, cuál es su propósito y cuál es su contenido. ¿Ok? Bueno, en la presentación ustedes pueden ver que tengo una vez más la antorcha, una antorchita con unas flamitas y ahí dice red. ¿Por qué? Porque esa es la forma de estar organizado para poder llevar a cabo el trabajo que es verdad del Ministerio de la Enseñanza, como el pastoral y otras actividades, ¿sale? Entonces por eso siempre está representada esa flamita con los ministerios. Ahora, el otro lado tiene, en la esquina, tiene como una etiquetita aquí, tiene como una estampita que es el logotipo de la escuela, que es un chofar y un rollito de dos extremos, ¿ok? En la esquina superior de la pantalla, o si ustedes quieren verlo acá, más o menos ahí se ve, ¿sale? Y luego en medio, ¿qué tenemos? O sea, estos cuadritos, ¿qué se imaginan que son? La cuadrícula que está ahí. Son los libros de la Biblia, ¿no? Exactamente, los libros de la Biblia. Bueno, ahí están los 66 libros de la Biblia. Es como si fuera una tabla periódica, o sea, como una tabla de química donde están todos los cuadritos. Cada cuadrito representa un libro. Entonces, esta es una forma sencilla de representar todos los libros y también de tratar de tratar de recordar cuáles son los 66 libros. ¿Sale? Entonces, bueno, cuando uno puede ir desde pequeño a la escuelita bíblica, pues se aprende uno los 66 libros, pero no se enfoca mucho en el propósito de la Biblia y en otras cosas, sino en memorizar cuáles son los nombres de los 66 libros y el orden. Si es necesario que ustedes lo aprendan, está bien. Si no, de todas maneras, siempre al inicio en su Biblia tiene el índice de los libros y ahí se pueden repasar. ¿Sale? Pero ahorita para la presentación de este estudio, pues bueno, acomoda bien, ¿no? Ahí tener los 66 libros porque es lo que vamos a estudiar o a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ok, bueno, ahora les quiero una vez más presentar cuál es el objetivo principal del curso para que ustedes vayan enfocándose también conmigo en alcanzar este objetivo. El objetivo es obtener todos un panorama general de la Biblia desde su perspectiva original. Exactamente, ¿sí? Ya ven que ahora a nosotros nos tocó los drones, los avioncitos de control remoto con cámara. Entonces ustedes ven cuando sube el avioncito cómo se ve el campo, cómo se ve el lugar, ¿verdad? Se ve una vista mucho más bonita, más grande y desde arriba se ve mejor. Entonces cuando hablamos de un panorama hablamos de eso. Hablamos de que tenemos la Biblia, pero vamos a tener que ver echar una mirada más amplia a todo, ¿ok? O una mirada rápida a todo, ¿sí? A todo lo que se trata la Biblia. Ya cuando nosotros queremos ir más en particular, pues sí se necesita tanto más tiempo como más estudio, más lectura. Ese es el objetivo general, tener un panorama de la Biblia, pero con este detalle. No en como yo lo entiendo, no como lo entiende mi grupo mi denominación, mi iglesia, sino cuál era la idea de quien lo escribió, qué tenía en mente, qué sabía él, qué quería comunicar el escritor original de la Biblia o los escritores de la Biblia. ¿Ok? Eso vamos a tratar de pensar un poquito más como ellos. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para ese curso? Número 1, que el discípulo aprenda cuál es el contenido de la Biblia. Entonces, algo que podemos conseguir igual de ese panorama es ya tener una idea en cuál es el contenido de la Biblia. Aquí lo vamos a explicar, no me voy a detener tanto tiempo, pero sí voy a tratar, ¿verdad?, de que ustedes lo sepan y ya posteriormente, pues cada uno va a tener, ¿verdad?, una tarea muy grande por seguir. Punto número 2, que el discípulo comprenda de qué se trata la Biblia, que es una pregunta que la semana pasada hablamos un poquito, ¿no?
y expresaban algunas ideas, opiniones de qué se trata la Biblia. Bueno, vamos a seguir en eso, ¿ok? Porque no es una pregunta tan fácil, porque si se conoce poco de la Biblia, pues puede ser que se entienda una u otra cosa, pero si se conoce mucho de la Biblia, entonces ya se va formando una mejor idea sobre de qué trata la Biblia o de qué se trata la Biblia. El tercer aprendizaje esperado es que el discípulo se relacione mejor con el propósito principal de la Biblia. Exacto, sí, que el discípulo se relacione mejor con el propósito. Entonces, para eso hay que pensar cuál es el propósito de la Biblia. Entonces, en un inicio, cuando hice estos apuntes, por favor, si pueden, Guille, ay, aquí va, por favor, perdón. Ahí están las notitas, ¿no? Ya estamos en estos apuntes, ya estamos en el cuadrito número 2, ¿sí? Ahí tienen una pequeña notita de referencia. Bueno, el objetivo número 3 es entender el propósito. Estamos en el propósito, ¿no? Que se relacione mejor con el propósito principal de la Biblia. Entonces, hay que ir entendiendo cada vez más cuál es ese propósito, que, repito, a veces no suele ser sencillo, pero que con mayor conocimiento de la Biblia se puede llegar. Ya me acordé que estaba yo diciendo. Cuando estaba yo preparando el tema, había pensado empezar a decirles cuál es el propósito y de qué se trata la Biblia, y luego ver el contenido. Pero en esta ocasión voy a hacerlo diferente, porque creo que ustedes tienen que llegar a la conclusión sobre de qué se trata la Biblia y sobre cuál es el propósito de la Biblia. Eso lo vamos a dejar al final, ¿sí? Vamos a ver si logran, con la información que aprendan, con lo que vayamos estudiando de los libros de la Biblia, vamos a ver si ustedes pueden llegar a la misma conclusión que yo he llegado y que muchos han llegado, de qué se trata la Biblia y cuál es su propósito. ¿Ok? No es sencillo, les digo, pero seguro que va a valer la pena. Entonces, vamos a ver contenido del curso. Punto número 1. Introducción. Vamos a explicar un poquito más. Punto número 2. Las Sagradas Escrituras, para decir, ¿verdad?, su origen, cómo se formó, y cómo se desarrolló. Y si ustedes tienen dudas en ese tema, pues todas las dudas vamos a tratar de responderlas, ¿ok? Todas las más dudas que se puedan. Ok. Después, ¿qué dice ahí? Contenido de curso. Tanaj o Tanakh. Tanakh o Tanaj, está bien la pronunciación. Eso es el nombre que se le da al Antiguo Testamento en hebreo, ¿ok? Antiguo Testamento es lo que vamos a ver. Dividido en 3 partes, en la Torá, Neviín y Ketubín. O sea, la ley, los profetas y los escritos. Así se divide el Antiguo Testamento. Decimos se divide porque hay que estudiarlo, ¿ok? Porque hay cierto énfasis en ciertas porciones de la Biblia, pero que realmente deberíamos de verlo como una sola cosa, sin tener que dividirla. Lo vamos a separar para estudiar, ¿verdad? Para entender un poquito más cómo ganar conocimiento. Pero tenemos que verlo como una sola cosa. Después de eso vamos a enfocarnos en el Brit Hadashah o Brit Hadashah o Brit Hadassah, que es el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, ¿sí? Ese es su nombre hebreo. Y de ahí vamos a ver el Evangelio o Besoratov y Gerot a Yehudí, o sea, las cartas a los judíos, y Gerot a Goim Kadosh, o sea, las cartas a los gentiles santos o a las naciones, y al final Idgalut. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, así se llama en hebreo, Idgalut, ¿ok? ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque precisamente les decía yo que nosotros que aprendemos la Biblia en español, la pensamos en español y consideramos que es parte de nuestra lengua y que nuestras expresiones y nuestras formas de hablar están ahí plasmadas en el texto, pero no. Sucede, ¿verdad?, que es un libro de otra cultura, de otro pueblo, es del Oriente, y allá en el otro lado del mundo tienen también sus formas de hablar, también tienen sus peculiaridades, tienen sus expresiones raras. A eso se le llama hebraísmos o formas del lenguaje de la cultura hebrea, y están en toda la Biblia.
Entonces, si nosotros no comenzamos a mirar, echar una miradita a qué quiso decir el autor con cierta frase, vamos a distorsionar el mensaje, ¿ok? Por eso es necesario que quien aprenda la Biblia desde un principio note, ¿verdad?, que han sucedido estas circunstancias y que las debe de tener presente. Todas las Biblias que tenemos son muy útiles, todas son el resultado de un esfuerzo muy grande de parte de los amantes de la Biblia, pero que sin embargo son traducciones y que necesitan ser leídas con los lentes hebreos, nada más. No necesitamos otra cosa sino releer entendiendo los conceptos, ¿sí? Leer el Antiguo Testamento, es decir, el Tanaj, ¿sí? Y empezar a mirarlo como ellos lo veían, para que entonces podamos entender mejor el propósito del libro, ¿ok? Bueno, por favor, pueden pasarle unos apuntes para la hermana Diana, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Se vale preguntar, y podemos detenernos el tiempo necesario. O sea que la Tanakh tiene se divide en tres partes: Torah, Nevi'im y Ketuvim. Sí, exactamente. ¿La Torah qué es? ¿El Antiguo Testamento? No, Torah es la ley de Moisés. Sí. ¿Y Nevi'im son los libros de los profetas. ¿Y Ketuvim son los escritos donde está la poesía, donde están libros históricos, los salmos, ¿sí? Entonces la ley, los profetas y salmos. Exactamente. Esto lo dijo Jesús. Vamos en un momento lo vamos a leer en el Evangelio. Cómo Jesús habló del Antiguo Testamento en ese orden. ¿Sí? Ese orden es el orden autorizado por el mismo Jesús. O sea, Jesús conocía las Escrituras y él las entendía desde esa perspectiva. Puede ser que, ¿verdad?, se ajuste mejor el mensaje de la Biblia si volvemos a mirarlo como Jesús estaba mirando. Ley de Moisés, profetas y escritos o salmos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa? Nuevo pacto. Nuevo pacto. O pacto mejorado o pacto renovado. Besorato y quiero. Ajá. Ok, Besorato, el Evangelio. Carta a los judíos. Carta a los gentiles. Apocalipsis. ¿Sí? ¿Ok? O sea, eso sería en hebreo. Eso es en hebreo. Pero es lo que tenemos allí en su Biblia. Si quieren, abran sus Biblias y van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero cuando explicamos el sentido de las palabras, pues como que conecta más. Toda la Biblia se conecta más la idea. Bueno, vamos a terminar de ver el contenido del curso, ¿sí? Porque cada puntito que ven ahí vamos a estar platicando sobre esto. ¿De qué trata la Biblia? Y como les decía yo, vamos a dejar el propósito de la Biblia al final, ¿ok? El propósito, conclusión de todo el relato de la historia y lo que nos va contando, ¿qué quería Dios decir? ¿Cuál es el mensaje? Es lo que vamos a ver. Bueno, ¿a quién va dirigido el curso? ¿Ustedes me ayudan, por favor? Cualquiera que desee apreciar la Biblia desde su perspectiva original. No solo contemplar la Biblia, sino verla ya desde su perspectiva hebrea o su perspectiva original. Sale. Bueno, como esto es un curso, vamos a hacer pues una evaluación como lo hemos hecho, ¿verdad? Espero que todos quieran participar. Puntos de la evaluación, ¿cuáles son? Asistencia, participación, lecturas y actividades y evaluación. Exactamente, ¿ok? Asistencia, participación, lecturas, actividades y evaluación. Preguntas, respuestas. Yo creo que va a ser algo muy sencillo para que puedan aprenderlo bien. Ok, ¿algo más que quieran preguntarme en relación a todo lo necesario del curso? No sé, ¿algo más del material o de los temas o de cómo va a ser la clase? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, la clase vamos a hacerla de esta manera. Primero, las presentaciones están aquí, ustedes ya tienen el material sencillo,
Estoy elaborando un material, redactando más información y ya después, si ustedes quieren, se los proporciono. Porque es que me lleva tiempo, hay que ser bien claros en todo eso. Este es sus apuntes de trabajo. Aquí pónganle su nombre y pongan sus notas. Es más, aquí pueden escribir sus dudas. ¿Sale? Si quieren, empezamos por allí. Por lo primero, por ponerle nombre a sus apuntes para que no se vayan a perder, no los vayan a olvidar, por favor. Y no se olviden ofrendar. Dicho de paso, por ahí también. Ok, entonces aquí vamos a ir trabajando. Ahora, con el apoyo de nuestros hermanos, de hermana Diana, hermano Carlos y hermana Fanny, ellos me van a ayudar en cuanto a la presentación de un tema. ¿Ok? Van a preparar con la información que tengo, que les doy y con lo que ellos quieran aportar en quizás máximo 15 minutos, una pequeña exposición sobre el tema y ya después nos vamos a adentrar al aspecto hebreo, que es la parte que yo quiero abordar, ¿ok? La información que puede surgir más de la perspectiva hebrea. Por ejemplo, en la sesión que corresponda a hablar de Torah, entonces podemos invitar a la hermana Fanny para que ella dé una pequeña explicación qué es la Torah o qué es la ley de Moisés, ¿ok? Y ya que ella nos haga esa exposición de lo que ha aprendido, entonces ya yo complemento y preguntamos, hacemos la conversación y la clase consistiría en eso, ¿verdad? Una hora de clase y ya a lo mejor unos minutos más después para orar o para dialogar o para convivir un ratito más, ¿ok? Y así la siguiente clase le asignamos un tema, el tema que sigue al hermano Carlos, él hace la exposición unos minutos y ya luego empezamos a conversar, ¿sí? Y yo les doy la perspectiva más hebrea que pueda tener, ¿sí? Ellos presentan la información, lo que ellos aprenden, transmitírselos a todo el grupo y entonces ya después platicamos un poquito más. Bueno, ¿vamos bien? Entonces, vamos en la introducción, vamos a la introducción. ¿Sí? La introducción es el cuadrito número 3 en la primera hoja, en la parte de abajo, y espero que alcancen a leerlo, las letras pequeñitas. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos en voz alta. En este curso podrás contemplar la Biblia con una perspectiva que los mismos escritores tenían desde el principio. Ok, para hacerlo a ustedes más sencillo, el curso se resume en esos 3 puntos que están allí. ¿Sí? El contenido de la Biblia, vamos a echarle un vistazo rápido a todos los libros. Luego, de esto vamos a resultar, bueno, ¿de qué se trató entonces esto? ¿De qué se trató? Y finalmente, ¿cuál es el propósito? Es bien importantísimo que lleguemos al propósito, porque entonces creo que a mí me gustaría que si me enseñan de la Biblia, me sienta motivado a leer más la Biblia, ¿de acuerdo? Cuando ya entendí, dije, wow, qué maravilla, un libro que tardó tantos siglos en escribirse, llega a mis manos, llega pues con la mejor claridad y además hay quien me enseña a entender los conceptos encerrados allí, pues yo tengo que leer toda la Biblia, yo tengo que comerme la Biblia, yo tengo que absorberla por el propósito tan grande que tiene, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Lo que representa para todos los seres humanos la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ojalá, espero que lo consiga y que entonces, ¿verdad?, todos salgamos más motivados, porque como es un panorama, yo creo que el siguiente paso sería, oiga, pues quiero aprender más. Y ahora yo quiero estudiar este libro. Y me llamó la atención este mensaje. Siento que Dios me habló en este tema. Yo creo que necesito leer más aquí. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces, también aquí lo tenemos en la pantalla grande. ¿Ok? Vamos a ver el tema número 1. Pueden avanzar en sus apuntes un poquitito más. Vamos ya directamente al tema número 1 porque nos habíamos tardado un poquitín en empezar, 2 o 3 semanitas. Entonces no me voy a detener mucho porque cuando ya entremos al contenido de los libros, ahí sí vamos a tener que invertir el tiempo directamente. El texto clave del curso, como dijimos, es 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Entonces, les voy a pedir por favor que si tienen su Biblia en su mano puedan leerlo. Si no, por allí hay más Biblias, allá en la parte de atrás hay otra Biblia,
Ujú. Si este texto lo pueden escribir, por favor, en sus apuntes, porque va a ser recurrente. Casi es pregunta de examen, ¿no? A ver, ¿qué dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16? Si lo pueden memorizar, mejor. Recuerden, texto clave. ¿Fuerte? Te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para recibir la salvación. ¿Sí? ¿Es el 15 y el 16? 16 también. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok, hasta podría ser el 17 porque ahí está encerrado pues el propósito, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Bueno, pues vamos a revisar el texto que ya lo hemos revisado muchas veces. Escríbanlo por favor, si quieren cópienlo. No, la vuelta. Les puedo dar 2 minutitos para que puedan ustedes copiar el texto de 2 de Timoteo 3, 15 y 16, ahí en sus apuntes. Ahí en las rayitas a un ladito, porque es texto clave. Del 15 al 17. Si quieren, del 15 al 17. Vayan pensando por qué tomamos este texto como base. Y en un momentito le vamos a preguntar a la hermana Diana por qué cree que este versículo es clave para entender un panorama de la Biblia, o en dónde está la clave. Que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Ok, bueno, a ver, entonces, Fanny, ¿por qué crees que este versículo es clave al hablar de las Sagradas Escrituras? Porque, pues como lo dije, que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, que te redarguye, que al leer las Escrituras te redarguye, te corrige, te enseña. Entonces, por eso el texto es clave, porque te dice lo que pueden hacer las Escrituras cuando tú las lees en ti. Muy bien, ok, por su propósito. Te pueden hacer sabio para la salvación, son útiles, ¿verdad? En varios sentidos, y a fin de presentar al hombre perfecto, ¿no? Hacer al hombre perfecto. Y eso de hacer al hombre perfecto, ¿qué crees? A ver, Diana, ¿qué crees que se refiera? Que conforme vamos aprendiendo de la escritura, vamos creciendo y haciéndonos semejantes a la medida de la estatura de Cristo, ¿no? Que es conforme vayamos estudiando, conforme vayamos avanzando en nuestra vida cristiana, ¿Sí? que vamos a ir haciéndonos perfectos. Ok, esa palabra perfecto, ¿cómo la entiendes? ¿Un sinónimo? ¿Un sinónimo de perfecto? Pues el sinónimo de perfecto es Cristo. Bueno, un sinónimo de perfecto. Un sinónimo de excelente. Bueno. Como apto. No, lo acabas de decir hace un momento, que vamos creciendo, y pueden alcanzar a ver esta tablilla. Vamos creciendo, estamos aquí todavía no somos perfectos, ¿verdad? Ya que somos perfectos. Un sinónimo de la palabra perfecto es completo, ¿sí? Que hacen al hombre completo.
¿sí? Porque perfecto ya se pone complicado. Porque ¿quién es perfecto? Tú dices, no, pues ni el hombre más santo es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto si sigue siendo un ser humano? Pero ¿a qué se refiere el texto? Que te hace completo, te hace íntegro, ¿sí? Te hace de una sola pieza, ¿sí? Te integra de una sola pieza. Entonces, pensar en completo. Bueno, muy bien. ¿Algo más? A ver, hermana Diana. ¿Hay algo ¿Sobre el texto? sobre el texto? Si hay algo clave que dice el texto, aparte del propósito. Para la salvación. No, hay algo que no ha notado, que es muy sencillo en el texto, pero que es muy importante en el texto. A ver si lo encuentran. Es algo bien simple el texto. ¿Por qué escogimos este texto? ¿Qué dice este texto en relación a nuestro panorama de la Biblia? Es útil para corregir, enseñar, redarguir. Ese es el propósito, pero no está relacionado con el propósito. Que desde la niñez ha ido aprendiendo las escrituras. No es tanto la niñez. Es para que el hombre sea No perfecto. es tanto la salvación, no es tanto que sea perfecto. Lo que Para tiene, toda buena obra. no, lo que tiene el texto, no, lo que tiene el texto es que dice las sagradas escrituras, ¿sí? Porque casi ningún texto de la Biblia usa esa expresión. Entonces, lo que nos está demostrando Pablo, que le está diciendo a Timoteo, es que ya Pablo tiene en la cabeza este panorama de la Biblia, al cual se le llama Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque no es de uso común, o sea, no en todos los textos de los libros de la Biblia aparece repetidamente las Sagradas Escrituras. Este es un texto muy especial donde aparece que has conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles eran las Sagradas Escrituras? Eso, ¿verdad? Bueno, más sencillo. No había más. Ajá. Ya estaba el Nuevo Testamento cuando Pablo... No estaba el todavía Nuevo Testamento. apenas estaban. Exactamente. Apenas. Entonces, si Pablo escribe una carta cuando todavía no se ha conformado el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, ¿a qué le llama las Sagradas Escrituras? El Antiguo Ajá. Testamento. Se le llama, ¿verdad? A los textos sagrados del Antiguo Testamento. ¿Ok? Esas son las Sagradas Escrituras, pero obviamente sabemos ahora y entendemos que los libros del Nuevo Testamento también son inspirados y forman parte de esa misma biblioteca, porque la palabra Biblia significa biblioteca, ¿sí? Biblioteca, tenemos una biblioteca, 66 libros, pero en el tiempo de Pablo, como todavía no estaba conformado este paquete del Nuevo Testamento, sino ellos hablaban del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que se hablaba era en referencia al Antiguo Testamento. No puede quedar invalidado el Antiguo Testamento porque entonces, ¿cómo se explica a qué se refiere Pablo con las Sagradas Escrituras? ¿Sí? De primera mano, esto es lo que nos hace pensar que Timoteo había sido enseñado en la Torá, los profetas y los salmos escritos. O sea, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Timoteo no había crecido como niño en la iglesia el domingo, en la escuelita dominical, leyendo las cartas de Pablo. No, él había crecido según el texto sagrado que existía, llamado las Sagradas Escrituras, que era el Antiguo Testamento. Por eso es, hermanos, que por un lado, ¿verdad? Está ahí, porque ahí ya Pablo está avalando la Biblia, ¿sí? Pablo ya está diciendo que el conocimiento que ese niño aprendió le sirve, ¿sí? No es de desechar, no es de que pues ya está antiguo, no, es que la palabra Antiguo Testamento no se refiere a que ya está viejo y obsoleto, sino hace referencia solo al tiempo pasado. O sea, el pacto de los antiguos, o sea, en la antigüedad.
Pero como Dios lo que toma lo perfecciona, lo mejora, este